El doctor Carlos Julio Félix Vidal es un abogado con muchísimos años de ejercicio legal, se mantiene en ejercicio, es un profesor, un docente universitario también con muchos años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la UCE, en otras universidades. Tiene un doctorado en Derecho Constitucional por una universidad de España. Esta tarde vamos a hacer como una entrevista, como hicimos la semana pasada, pero las preguntas las vamos a hacer al final. Así que vayan anotando sus preguntitas, vayan anotando sus preguntas y entonces ya las iremos formulando al final del proceso. Si no me escuchan, por favor, déjenmelo saber, porque yo tengo aquí en la pantalla que me está señalando que yo tengo el micrófono activo y entonces estoy preocupada porque ya alguien me escribió como que no escucha. Si alguien escucha, por favor, nada más levante la mano o escríbame en el chat que me escucha, por favor. Antes de empezar con la entrevista. Bueno, vamos a comenzar. Esta tarde vamos a hablar de los riesgos laborales. Los riesgos laborales son unas situaciones, o pueden ser unas situaciones que pudieran presentarse en algunas circunstancias, algunos momentos, en el desarrollo, en el desempeño del trabajo, de la labor. Por eso se llaman laborales. Entonces, tengo aquí alguien me dice que se escucha, otra persona dice que se escucha, otra persona dice que no se escucha. Yo creo que deben revisar su audio porque... Sí, Ana, te escuchamos bien. Perfecto. Abraham, Ana, te escuchamos bien. Gracias, muchas gracias. Por favor, apaguen sus micrófonos, gracias por eso, y su video para que el ancho de banda nos pueda permitir avanzar con el trabajo. Entonces, estaba comentando que los riesgos laborales son situaciones que se pueden presentar en el desarrollo de una labor, por eso son laborales. Hay unas precisiones interesantes que vamos a hacer, que vamos a conversar con el doctor. Hay una parte dogmática, que es la parte así como académica, como de cuando se está dando clase. Hay una parte que es la parte de la legislación, lo que está previsto en la ley, y hay una parte que es como la de prevención, de cómo prevenir, valga la redundancia, cómo prevenir y qué hacer en el supuesto o en la circunstancia de que se nos presente una situación a los empresarios como dueños de la empresa. ¿Qué hago cuando me surge una situación de riesgo laboral? Y también, ¿qué hago para prevenir esa situación de riesgo laboral? Que es parte de los servicios que ofrecemos aquí en el centro. Entonces, vamos a comenzar con el doctor. Doctor, buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente, por acudir a nuestro llamado. Lo agradecemos. Siempre agradecemos infinitamente. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Carlos Julio y la primera pregunta para él es para que nos dé una idea, nos ponga en contexto y nos diga qué son los riesgos laborales para los empresarios, para los dueños de MIPYME, que son nuestros estimados invitados de esta tarde. Carlos. Bien, buenas tardes, Ana, y a esa playa de participantes y que está dándole seguimiento a esta actividad. El riesgo laboral implica la posibilidad de la ocurrencia de un siniestro o de un daño. Es un acontecimiento que puede o no producirse, pero que de producirse terminaría afectando la salud, la integridad física, incluso la vida del trabajador. Se le llama riesgos laborales porque se produce en el entorno y durante la jornada de trabajo o en ocasión de esta jornada de trabajo, en ocasión del trabajo que se realiza. El seguro es un mecanismo de prevención y de reparación. De prevención porque procura adelantar una salida económica
en este caso al microempresario, el pequeño y el mediano empresario, que son los sujetos con los que trabaja esta entidad. Y que obviamente de producirse un acontecimiento de este tipo habría de tener consecuencias financieras. En algunos casos puede hacer desaparecer literalmente una micro, pequeña o mediana empresa si el empleador no ha previsto el seguro de riesgos laborales. O sea, el seguro lo que pretende es, obviamente, dar respuesta a la ocurrencia del eventual siniestro que podría afectar, como señalamos anteriormente, la salud o la vida del trabajador, su estabilidad económica. Muy bien, entonces ya hiciste la precisión de la diferencia entre riesgo laboral y seguro de riesgos laborales, ¿verdad? Hay una conexión, hay seguro porque hay riesgo. Siempre que hablamos de seguro, estamos hablando de riesgo. Lo único que el seguro implica una póliza, un acuerdo entre un asegurador y un asegurado, donde uno paga una prima para si el riesgo se produce, el otro genere una indemnización. Es como si tengo la casa y pago el seguro por incendio. El riesgo sería el incendio, pero el incendio puede producirse o no producirse durante la vigencia del seguro. Si el incendio no se produce, obviamente que gana el asegurador. Si el incendio se produce, el asegurador tiene que pagar la indemnización convenida hasta el nivel del daño, porque este tipo de seguros son seguros de daño. Se cuantifica el daño y eso es lo que finalmente se paga. Muy bien, entonces en nuestro país existen leyes que prevén estas situaciones y ¿cuáles son esas leyes? Sí, hay un cuerpo de legislación, está la ley 8701, que es nuestra ley de seguridad social, está el reglamento de riesgos laborales y el Consejo Nacional de Seguridad Social y de la Superintendencia también de Riesgos Laborales, que regulan en conjunto cómo debe entenderse el seguro, cómo debe operar el seguro, qué partidas deben otorgarse y las clasificaciones de los riesgos de las empresas para tomar en cuenta cuál sería la prima a pagar a la hora de contratar el referido seguro. Pero debo indicar además que el tema, por su importancia, a partir del año 2010, figura como un derecho fundamental. La propia Constitución se ha encargado de la seguridad social, que obviamente abre puertas a un tipo de acciones que no es el momento para explicar, pero como es derecho fundamental debe gozar de un régimen especial de protección y de garantía. Están abiertas vías VIP que permiten conocer temas de seguridad social, incluyendo el Tribunal Constitucional, sin que esta vía implique pasar por tribunales como la Suprema Corte de Justicia o una corte de apelación. Entonces, Carlos, es interesante precisar para el público en general y para los empresarios, para nuestros empresarios MIPYME, ¿cuál es la diferencia entre riesgo laboral y enfermedad profesional? Porque a veces a algunas personas ya en la práctica nos han preguntado, algunos de nuestros clientes nos han preguntado si es lo mismo, es decir, nos preguntan por una situación y le hemos dicho, no, eso es una enfermedad o no, eso es un riesgo. Entonces, primero, la diferencia y segundo, ¿es previsible la enfermedad, es decir, la ocurrencia de una enfermedad laboral, profesional, perdón? ¿O cuál es es decir, qué tiene que decirnos en ese punto? Sí, habría que hacer algunas distinciones dogmáticas. El riesgo puede ser común al accidente de trabajo y a la enfermedad profesional. El accidente de trabajo es un acontecimiento fortuito, o sea, un acontecimiento abrupto que sencillamente sucede, pasa en una determinada circunstancia.
accidente de trabajo es diferente en lo que son las categorías a la enfermedad profesional propiamente dicha. La enfermedad profesional se va acumulando por condiciones que se generan en la empresa que van con el paso del tiempo a generar una condición mórbida, una determinada enfermedad que puede deberse a una sustancia que el trabajador esté manejando de manera continua y que vaya produciéndole, por ejemplo, un envenenamiento progresivo. Ese envenenamiento sería una enfermedad profesional, no sería un accidente de trabajo. Sería un accidente de trabajo si el sujeto manejando, digamos, una herramienta se corta un dedo o se corta una mano. Esto ha ocurrido dentro de una jornada expresa de trabajo. La enfermedad profesional no se puede, va a hacer contacto el trabajador con el agente que va a producir la enfermedad, que podría ser incluso un cáncer. Hay legislaciones avanzadas donde determinados cánceres se consideran que se producen por el contacto del trabajador con una sustancia que durante años se va acumulando una condición y finalmente se puede diagnosticar este cáncer como una enfermedad profesional, porque proviene del contacto que el trabajador llega a tener con una determinada condición que se produce en la empresa. Entonces, el accidente será el acontecimiento abrupto, circunstancial, y la enfermedad profesional será la condición mórbida que el trabajador va a adquirir producto del contacto continuo con una determinada sustancia o con un determinado ambiente que se produzca en el trabajo. Digamos, la pérdida de la audición puede ser una enfermedad profesional si el trabajador está expuesto a unos determinados decibeles que van a terminar generándole esa pérdida. Pero puede haber un problema auditivo que no sea enfermedad profesional, sino que sea enfermedad común. La enfermedad común no tiene que ver, su origen no tiene que ver con el tipo de labor que el trabajador desarrolla ni con el ambiente de trabajo. La enfermedad ocupacional, profesional, como suele llamarse en algunas legislaciones, sí tendrá que ver con el tipo de trabajo que se realiza o con la condición en la cual ese trabajo se realiza. Muy bien, como es el caso de, aquí no, pero hemos visto de casos de mineros en Europa que trabajaron por muchísimos años en minas de carbón, extrayendo carbón y después de ciertos años terminaron afectados con los pulmones, y como que era frecuente ese tipo de enfermedad. Incluso hay sitios del mundo en los que hay ciertas enfermedades que están asociadas al modo de producción o la actividad económica que se realiza en esas zonas. La gente de Europa de antes, todavía hasta los años 50, 40, por ahí, la gente que trabajaba en las minas, en minas de carbón, era frecuente que tuviera ese tipo de enfermedades. Hay gente en zonas de Chile que desarrolla cierto tipo de enfermedad precisamente porque están expuestos a ciertas condiciones en por los trabajos que realizan. La gente que trabaja en el mar, por ejemplo, desarrolla enfermedades en la boca. Entonces, eso es parte de las enfermedades profesionales. Depende, como que se han hecho estudios con relación a eso. Es como si de repente en un sitio hay muchas enfermedades, pues los epidemiólogos van a ver de qué pasa. Y resulta que puede ser que principalmente porque están asociadas a condiciones de trabajo, pero ese trabajo no lo pueden quitar porque ese es el medio de producción, el medio de vida que tiene esa comunidad. Es como una cosa que trae la otra. Entonces, siguiendo con ese tema, quiero preguntarte si es posible o en qué punto es posible considerar un accidente de tránsito como un accidente, sí, ¿en qué momento un accidente de tránsito es un accidente de trabajo? Bien. O, es decir, ¿cuál es la diferencia? Un accidente de trabajo, un accidente de tránsito puede ser accidente puro y simple o puede ser también accidente de trabajo. El tema es importante. República Dominicana duró tiempo para avanzar en este plano, llegar a considerar el accidente
de tránsito como un accidente de trabajo. Para que el accidente de tránsito sea un accidente de trabajo, deben darse algunas condiciones. Primero, debe tratarse obviamente de un trabajador y ese trabajador debe estar en ruta o en trayecto hacia la empresa o hacia su domicilio cuando ha terminado la jornada de trabajo. O estar dentro de la jornada de trabajo y su trabajo está relacionado precisamente con el tránsito. No tiene que ser un conductor, porque en mi propio vehículo o en un vehículo ajeno o en un motoconcho, en un taxi, cuando vengo o voy al lugar de trabajo, puede haber accidente de trabajo. Lo que importa es el trayecto donde ocurre el accidente. El trabajador debe indicar a su empleador el lugar donde vive. El empleador nuestro a veces contrata y no se detiene mucho en la dirección actual del trabajador. Esto es importante tenerlo en cuenta. A la hora de levantar la información del trabajador, él debe dar la dirección actual, porque eso es lo que permitiría, si ocurre un accidente, poder calificar el accidente como trabajo si el trabajador tuvo el siniestro cuando subía a su casa. Yo vivo, por ejemplo, en Blanquizales y era del ingenio. Si salía de mi jornada de trabajo y me dirigía a mi casa y antes de llegar a la casa había un accidente de tránsito, ese accidente de tránsito se podía calificar como un accidente laboral. Pero ¿qué ocurría si ese accidente se producía, por ejemplo, en el Vitrí, que es una zona que está al final del malecón de Barahona? No sería un accidente de trabajo porque la ruta a la que me desplazaba era diferente al lugar donde vivo. Por lo tanto, el lugar donde ocurrió el accidente iba a descartar la existencia del accidente de trabajo, si era después de concluida la jornada. Pero no siempre es tan simple, porque yo podía ir a llevar a esa zona a un compañero de trabajo y luego regresar a mi casa. Entonces sería, en este caso, controvertida la idea de accidente de trabajo. Si puedo probar que iba a llevar a un compañero de trabajo y de ahí regresaba a mi casa, entonces el accidente seguiría siendo de trabajo. Lo importante es que el trabajador, y esto es bueno para los amigos que pueden ser abogados y que le estén dando seguimiento a esto, un accidente puede generar dos tipos de acciones. Una acción encaminada a obtener el beneficio del seguro de riesgo laboral y una acción destinada a obtener la responsabilidad civil. Es decir, puedo demandar por las consecuencias laborales del accidente y puedo demandar al autor del daño o a la persona que debe responder el daño que produjo el accidente. Si fue un camión de Coca-Cola que chocó mi vehículo y yo salí afectado, entonces yo tengo un accidente de trabajo y pago a eso. Es diferente a que me reparen un daño que no está cubierto por ese seguro. Entonces, las dos acciones no son incompatibles. Ok, porque estaba pensando, pensando, hice la pregunta pensando en eso, que alguna gente sale de su trabajo y se va por ahí, no necesariamente a beberse una fría, pero a la clínica, a hacer una diligencia, se va a la playa. Entonces, en el trayecto sucedió un accidente fortuito y queríamos que es importante precisar si eso era un accidente de trabajo o si eso iba a ser un accidente así puro y simple. Porque una cosa es salir del trabajo, decir voy para mi casa, pero que surja algo en el camino, que tenga que ir a la farmacia de repente, que necesite desviarse de su te chocaran saliendo, por ejemplo, de un hotel, a no ser que haya una reunión de trabajo en el hotel,
de una cabaña, que generalmente no se van reuniones de trabajo en cabañas, pero a veces se pueden hacer. Eso pone en duda que el accidente sea de trabajo y puede conducir a que se descarte el accidente. Pero sí, es una gran ventaja el que en República Dominicana haya empezado a ver el trayecto que empezó a generar consecuencias en esta materia mucho antes de nosotros tener la ley que hoy regula los accidentes de trabajo. Porque la primera puerta que se abrió en el país lo hizo la Suprema Corte de Justicia cuando acogió una demanda de un trabajador contra su empleador cuando el accidente se produjo fuera de la jornada, pero el trabajador iba al puesto de trabajo. Y la Suprema consideró que el accidente de trabajo no se circunscribía a la jornada laboral, sino que era extensible a la jornada laboral. Ya para los fines de accidente de trabajo, el tiempo que el trabajador tomaba para llegar de su casa a la empresa y luego el tiempo que el trabajador tomaba para llegar de la empresa a su casa. De ahí que para fines de accidente de trabajo la jornada no es 8 horas, por ejemplo. Puede ser 10, puede ser 12 horas, dependiendo de cuál sea el lugar donde el trabajador viva. En Francia la legislación toma como jornada laboral el momento en el que se sale de la casa hasta que se llega al trabajo, el momento que se sale del trabajo y se regresa a la casa. Ese periodo es parte de la jornada laboral, no es solo entré a la empresa y ponché, no. El tiempito previo, que puede ser 1 hora, media hora, 10 minutos. Pero también en Francia es para fines de accidente de riesgo. Sí, sí. Es para esos fines. Ajá. Porque no te pagan, lamentablemente, la hora que tú tomas para venir de Salinas a Barahona y la que tomas para ir de Barahona a Salinas. No te la pagan. Bueno, entonces, Carlos, ¿quién paga el seguro de riesgos laborales y cuál es el costo promedio aquí en República Dominicana? Esa pregunta es interesante para los amigos pequeños y medianos empresarios. Ese tema que es de pasión para personas como tú, Ana, y para la amiga Florángel, que creo que está también en este espacio, que trabajan con este tipo de empresas y de microempresas. El seguro de riesgos laborales es un seguro que lo paga íntegramente el empleador. Este seguro, el promedio es 1.2 de lo que es el salario cotizable. Decimos 1.2 porque hay una partida que es fija, hay un punto del salario. O sea, un trabajador si es 1,000 pesos, para poner un ejemplo, y habría que pagar 10 pesos por el seguro. Es un punto. Pero si se paga por cada 1,000 pesos, 10 pesos, entonces hay una escala que es variable, que es de 0.3, que aquí de la capacidad de generación de riesgo que tenga la empresa. Hay empresas que generan un riesgo 1, digamos una oficina. En una oficina hay riesgo siempre de que pueda haber un accidente de trabajo, pero ese riesgo casi siempre va a implicar una lesión curable antes de los 14 días, porque no hay máquinas peligrosas ahí. Hay otras empresas que tienen un riesgo 2, porque ya tienen la capacidad de generar un tipo de lesiones cuya curación es más prolongada. Y generalmente se debe a empresas que ya van teniendo algunas maquinarias que tienen cierto movimiento. Las empresas categoría 3 y categoría 4 generan unos riesgos tan altos que pueden colocar al trabajador en condiciones de incapacidad permanente, incluso en condiciones de perder la vida, que tienen equipos, maquinarias, que tienen una movilidad por sí misma, que tienen sistema de transmisión y por lo tanto los trabajadores quedan expuestos. Hay riesgos, o sea, hay empresas que tienen unos riesgos asociados que no se deben a
la mera existencia de maquinaria, sino al empleo de determinadas sustancias que por sí son... Debes tener más riesgo si tú trabajas en una empresa donde se genera combustible y que por lo tanto pueden haber incendios. Si hay un incendio y tú estás ahí, las probabilidades de que te conviertas en ceniza son muchas. O en una plataforma petrolera, que he sabido que los salarios son altísimos, porque eso es un riesgo demasiado alto. La plataforma petrolera, ese tipo de trabajo que hay que hacerlo en el fondo del mar a veces. Y en alta mar, se van por meses a alta mar y no ven a la familia, ganan muchísimo dinero, pero el riesgo también es muy alto, porque una plataforma suele estar muy lejos de ciudades, que en lo que llega un helicóptero a buscar un herido y esas cosas es muy fuerte eso. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí minas, las minas son actividades de alto riesgo. Imagínate. Y ahí trabajan. Sí, en laboratorios especializados y demás. Y entonces eso también se califica. Bueno, pero no nos vayamos más lejos, Carlos. Nosotros tenemos unos trabajadores informales que no solo son de riesgo para ellos, son riesgo para nosotros, los viandantes y hasta los que andan en vehículos y los pasajeros, que son esos motoconchos que andan por ahí. Esos motoconchos, aunque son autoempresarios, autoempleados, ellos andan en un altísimo riesgo laboral. Entonces, no tenemos que irnos lejos, ¿verdad? Pero debemos decir, obviamente, que el motoconcho, el que trabaja para sí, no tiene seguro de riesgos laborales. Este señor que debe proveerse una póliza de seguro de vida por si acaso, porque el que trabaja para sí, claro, hay sistemas que han avanzado que te permiten asegurar tu propia actividad. Nosotros no hemos llegado a ese nivel. Ojalá que podamos llegarlo. O sea, yo soy artista y me aseguro la lengua, ¿verdad? Porque la lengua para mí es vital si soy cantante. Y yo puedo perder porque canto la capacidad de mis cuerdas vocales, o puedo perder audición y esas cosas. Hay sistemas muy avanzados en seguridad que permiten este tipo de seguro. Claro, las cuotas, las primas son más altas. No estaríamos hablando de un 1% del salario promedio. Pero se asocia ahí un seguro de prevención a un seguro de riesgo laborales, de riesgo de la actividad, pero sobre todo a la conservación de una capacidad que es la determinante para que ese sujeto produzca riquezas. El motoconcho no, aunque sí uno puede hacer motoconcho para otro, uno podría hacer motoconcho para otro, y el otro entonces prever tener una empresa que preste ese tipo de servicio y asegurar a las personas a quien él le pague el salario. Bueno, entonces, Carlos, siguiendo con el tema del seguro, te quiero preguntar, ¿cuándo se entiende que un trabajador está incluido en el seguro de riesgo laboral? Bien, cuando el empleador le incorpora al seguro de salud, cuando él le incorpora a la nómina, está pagando tanto el seguro de salud como de riesgos laborales. El seguro de riesgos laborales de manera automática se genera cuando se registra al trabajador al sistema de usuario y si ocurre un accidente a partir de ahí, de su afiliación, entonces queda cubierto. Perdón. Entonces, vamos a ver, el trabajador que está asegurado podría en algunos casos no recibir los beneficios de la ley. Sí, hay posibilidad de que haya alguna exclusión del sistema, aunque se supone que ese se espera que esté en el sistema, pero por alguna razón no esté.
¿Eso es posible? ¿Y cuáles podrían ser esas situaciones? Bien. Hay casos en que el trabajador está obviamente cubierto por el seguro. El empleador ha pagado, lo ha incluido, está afiliado, pero ocurre un accidente y se genera lo que en seguro se llama exclusiones, que en algunas legislaciones se habla de caducidad o de la pérdida del derecho a reclamar el beneficio indemnizatorio o el costo del tratamiento médico, de la prótesis, por ejemplo. El hecho es que la legislación contempla que si el accidente se ha debido a un hecho voluntario del trabajador, a una triangulación, a un acuerdo del trabajador con otro compañero o con el empleador, entonces el seguro no cubre. Igualmente, si el trabajador está en estado de embriaguez y ese estado de embriaguez es lo que determina el accidente. Ocurrido el accidente, la ley faculta al empleador o a cualquier autoridad a que haga prueba utilizando alcoholímetro, y si el alcohol que se registra en la sangre es equiparable a un 0.8, entonces se llega a entender que la persona tenía unos niveles de alcohol que le generaron embriaguez. Este punto es un punto conflictivo a mi modo de ver, pero es interesante tomarlo en cuenta. Es decir, el alcohol en la sangre perdura cierto tiempo. Si esa prueba no se hace, el trabajador pudo haber estado embriagado, pero no se puede excluir porque en derecho lo que no se prueba es como si no existiera. El empleador tiene generalmente una dificultad moral, digamos, ante un accidente. Su primer deber es el salvamento. Su primer deber es conducir al trabajador a un dispensario médico o a una prestadora de servicio de salud. No practicar una prueba para determinar si este sujeto está o no está bajo los efectos del alcohol, como podría ser también los efectos de la droga. Pero ese 0.8% no debe ser uniforme, porque el nivel de alcohol en la sangre de los sujetos varía dependiendo del sexo y varía dependiendo del peso. Por eso la nueva ley de tránsito en el país, que establece como un agravante el estado de embriaguez, está llamada a generar problemas. Porque ¿cuánto alcohol puede soportar Ana? ¿Cuánto puede soportar? ¿Cuánto alcohol puedo soportar yo? ¿Cuánto alcohol puede soportar el sujeto que tiene 250 libras? Eso va a variar. Lo que debo decirte es que un vaso de cerveza es 0.4 para una mujer. Ese mismo vaso de cerveza es menor para el hombre. Y si el hombre tiene más libras, es menor también porque el más gordo, el más obeso, asume mejor el alcohol. Pero conforme a los parámetros que tiene la ley, cualquier dominicano está embriagado porque una presidente de esas normales, ya el sujeto tiene ese 0.8, porque una presidenta tiene 4 vasitos de esos. Es decir, que si a la hora de evaluar exclusiones por alcohol se refiere, hay muchos dominicanos que si le hacen la prueba que varían mal. Gracias a Dios que no se está haciendo. Bueno, estaba pensando en eso de si el accidentado es una mujer delgadita y se ha bebido 2 vasitos de cerveza, ya está sobre el límite. Déjame decirte algo, en la mujer, a diferencia de los hombres, el peso no es influyente. O sea, una mujer gordita y una mujer flaquita bebe y el alcohol tiene para ella prácticamente el mismo efecto. En el hombre no, hay unas diferencias ahí.
que es bueno que se aprecien, claro, en otro momento, pero como es viernes y el cuerpo lo sabe, hablar un tiempo de... Bueno, pues seguimos entonces con el tema de los accidentes y de los riesgos. Entonces, tengo una pregunta aquí y es como una pregunta así, Kid. ¿Qué cubren los riesgos laborales? ¿Qué cubren? Bueno, los riesgos laborables cubren muchas cosas. Lo primero es que te van a cubrir unas prestaciones que se llaman prestaciones en especie y otras prestaciones que son prestaciones económicas. Cuando señalamos prestaciones en especie es porque el asegurado, en este caso el trabajador, va a recibir tratamientos médicos, por ejemplo, va a recibir si es necesario prótesis porque ha perdido un miembro, va a recibir clavos porque van a hacerle una cirugía ortopédica, va a recibir todo lo que tiene que ver con tratamientos médicos y los medicamentos que le han sido recetados. A esto se le llama prestaciones en especies. Pero en otros casos él va a recibir sumas de dinero porque él va a estar parado de la actividad laboral. Si tiene una incapacidad transitoria, una incapacidad que no es permanente, entonces la ley le va a conceder unos equivalentes que van a ir de 5 a 10 salarios promedio. Esto significa que se va a tomar, cuando decimos promedio, se va a tomar la idea de los últimos 6 salarios, antes se tomaba el último año, los últimos 6 salarios te van a dar el salario promedio que ese sujeto ganaba y sobre esa base, dependiendo del nivel de la lesión que tenga, que eso está sujeto a que equipos médicos de la administradora de riesgos laborales, salud segura, tiene equipos de médicos regionales y equipos de médicos a nivel nacional y van a clasificar el tipo de lesión que el sujeto tiene, que eso te va a ir de su incapacidad para dedicarse al trabajo calificada desde un 15 hasta un 51%. Y de un 15 a un 21, pues va a tener 5 salarios, de un 21 a 26, 6 salarios, y así sucesivamente se le va agregando 5 puntos y se le va aumentando un salario hasta llegar a el salario décimo, que sería el máximo de compensación económica para el caso de que haya una incapacidad transitoria. Si la cuestión es más complicada, cuando se te presentan a ti los problemas de las incapacidades permanentes, que como podríamos ver un poquito más adelante, hay distintos tipos de incapacidades permanentes. Hay unas incapacidades que se van a ver a la luz de la propia actividad que el trabajador realiza, su profesión. Hay alguien que su profesión es chofer y perdió una mano, por ejemplo, la mano derecha, o perdió el pie, y se podría entender que este trabajador tiene un nivel de incapacidad para dedicarse a este tipo de trabajo, pero no significa que él no pueda hacer otras actividades. Entonces hay unas incapacidades que son parciales para el trabajo y hay incapacidades que son absolutas para el trabajo. Y hay para el trabajo, claro, dentro de la profesión, pero hay otras que son absolutas para todo tipo de trabajo. El sujeto ya no puede trabajar. Y hay incapacidades que son las más catastróficas, que son las que se consideran en las leyes como grandes calamidades, que ya el sujeto no solo no puede trabajar, sino que necesita quien le asista, quien le bañe, quien le viste, quien le pase. En este caso, este tipo de trabajadores, entonces las escalas para indemnizarles son otras. La indemnización es contraria al subsidio. El subsidio son sumas periódicas que se van pagando, salarios que se van pagando durante se mantiene la licencia médica. Pero la indemnización es una suma única que se da una vez
y también hay situaciones que van a generar no indemnización, sino pensión. Ahora el trabajador tiene una incapacidad y se va a evaluar y se le aplica una pensión, que en nuestro sistema tiene un tope que es lastimoso todavía. O sea, nuestras pensiones llegan algunas a menos de 1.000 pesos. La idea básica es que la pensión aquí debería ser el 50% del salario que percibía el trabajador. Pero tú tienes trabajadores que tuvieron accidentes en una etapa en que su salario era muy bajo. Y esa cuestión sigue así. Y hoy el 85% de los trabajadores dominicanos tienen salarios por debajo de los 10.000 pesos. Si llegan a una pensión, entonces esa pensión no pasa de 5.000 pesos. Pero debo decir que hay casos en que no es con pensión, sino que se resuelve con indemnización. Y ahí es que los micro, medianos y pequeños empresarios pueden tener serios problemas porque no tengan la suma que se contempla en el reglamento para indemnizar al trabajador que ha perdido un miembro o una familia del trabajador que ha perdido la vida si ellos no le tienen asegurado. Carlos, ¿es posible que el estrés que genera ciertas condiciones de trabajo sean considerados como una enfermedad profesional o como riesgo laboral? Eso dependería de la calificación que le den los técnicos. Nosotros tenemos un grupo de médicos que son los llamados facultativos ocupacionales, que te pueden considerar como una condición mórbida, por ejemplo, una cuestión como la que describes. Porque el estrés puede tener efectos psicosomáticos. El efecto psíquico, difícil de ver, pero el efecto somático se aprecia con facilidad. Perdón. Considerar ese efecto somático, que es el más visible, como una condición derivada del estrés. Pero en todo caso, ¿cuál es la patología? No se oye. Carlos, te hago la pregunta pensando en que como que el legislador solamente prevé cuestiones físicas, cosas tangibles, te corta una pierna, corta un brazo, tiene una herida tal, tiene como una enfermedad comprobable de manera tangible, pero ciertamente el estrés es invisible, es intangible, pero deja secuelas tangibles. En algunos casos, secuelas, como tú dijiste, psicosomáticas, que sí, se somatiza y el trabajador o la persona que está bajo estrés presenta efectos, se le cae el pelo, comienza a adelgazar extremadamente, sube de peso descontroladamente, desarrolla una gastritis, una úlcera, desarrolla ciertas enfermedades tangibles, pero tal vez no se vio que el origen de esas enfermedades era el estrés que le producía la condición en el mismo trabajo. Solamente se ve, ay, que le dio una gastritis, que tiene una úlcera, que se le cayó el pelo, o que le dio una enfermedad en la piel, qué sé yo. Pero como que ese tema del estrés, un poco de la psiquiátrica, no sé si es que todavía lo manejamos con cierto dogma, con cierto miedo, cierta aprensión, pero muchas veces las condiciones de trabajo pudieran volverse estresantes que el empleado sencillamente somatiza. Otras veces tal vez no somatiza, pero tiene ahí una situación que lo lleva a condiciones extremas, tal vez a un suicidio, tal vez a tomar una medida que llegó al trabajo hoy, se volvió loco y le entró ahí a pecozón, a todo el que le cruzó por el lado, y la gente quizás dice, o alguien quizás se le ocurra decir, bueno, se volvió loco, estaba borracho, una situación, pero no está viendo cuál es el origen del problema. Entonces, no sé, pienso como que tal vez esos médicos especialistas en esas áreas deberían considerar un poco más otros factores que no sean, o otras condiciones, mejor dicho,
que no sea nada más el tema de las cuestiones tangibles, porque como tú mencionas, lo que siempre se menciona, una situación que perdió un brazo, perdió una pierna, un ojo, pero no se ve la otra parte, y la otra parte es más fuerte, es más frecuente que esa tangible que conocemos. Bien, la cuestión es que para poder llevar al plano económico los efectos del seguro, tiene que partirse de elementos que son muy concretos. Entonces es muy fácil ver que alguien pierde un brazo o que a alguien se le disloca la cintura. Por ejemplo, la ley dice que si se te disloca la cintura en ocasión del trabajo, tú tienes derecho a una compensación de 60 semanas por la cintura. Y si pierdes el dedo, el pulgar, tienes derecho a 17 semanas. Si pierdes un ojo, la ley dice cuánto te dan por el ojo. Y dice cuánto te dan por los dos, porque perder uno, el legislador considera que es poca cosa, le da muy poca semana. Pero si pierde los dos ojos en ocasión del trabajo, el legislador considera que es una incapacidad absoluta. Y realmente le da la máxima de las indemnizaciones, que son 6.000 días de salario. Pero si el sujeto perdió la cabeza, si la perdió, que la puede perder en el trabajo, eso se considera también una incapacidad si se diagnostica. Obviamente el sistema y tiene para esos casos no la opción de una indemnización, sino la evaluación de la pensión como un mecanismo para que este sujeto pueda continuar. Sin embargo, es muy difícil aquí en República Dominicana que la gente que ha perdido la cabeza se diga que la perdió por el trabajo que tuvo. ¿Me entiende? Que perdió la cabeza por el trabajo que tuvo. Hay situaciones en que uno sabe que hay algunos jefes que no solo la cabeza hacen que la persona pierda, pero es más difícil hacer una evaluación de ese tipo. Realmente al final son efectos y el médico tiene que describir efectos que puedan ser verificables y comprobables, y el mundo del interior es un mundo muy complejo como para que se pueda describir en una ley de seguridad social. Por eso tú ves que el reglamento te habla de cosas que todo el mundo puede ver. Te sacaron un ojo, es distinto a que pierdas la visión. Perdiste el oído, perdiste las manos, o te moriste por un accidente con una máquina peligrosa. La voz dice qué salidas hay. Pero esa parte, claro, está en mi amiga Ana, que sigue siendo interesante ver, pero no tiene las soluciones que quisiéramos nosotros que tuviese. Siguiendo por ahí, tengo una preguntita. Si el trabajador fallece a consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, ¿qué pasa con los valores del seguro? Que ya el seguro, que se supone que la empresa, la MIPYME o la empresa grande ha contratado el seguro. ¿Qué pasa con estos valores cuando se da la situación de fallecimiento? Mira, este tema es interesante, obviamente, porque muchos trabajadores fallecen a consecuencia de un accidente de trabajo y muchos fallecen a consecuencia de una enfermedad profesional. Hace falta que se le dé seguimiento a esta cuestión, porque los seguros, si no hay personas que estén preparadas para hacer reclamaciones y si no insisten, se quedan con los valores. Aquí hay muchas personas que han muerto es por enfermedades que son profesionales. Lo primero es que tiene que haberse calificado la enfermedad, no como una enfermedad común, sino como una enfermedad profesional. Y una vez que el trabajador fallece a consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad común, si tenía estas condiciones, entonces se estaría planteando
que los valores que a él pudieran corresponderle, esos valores van a un grupo de parientes que el legislador ha determinado. En primer lugar aparece el cónyuge, el esposo o la esposa. Aunque debo decirte que en las legislaciones normalmente se habla de la esposa para recibir los valores, porque el legislador prefiere que el hombre se muera y que la mujer cobre, no sé por qué. Pero en algunos casos es la mujer la que muere y quien cobra los valores es el hombre, y ya el Tribunal Constitucional estableció postura en ese sentido. También están los hijos menores de 18 años. Las pensiones las cobran hijos menores de 18 años o hijos que lleguen hasta los 21 años que puedan probar que se mantienen estudiando. Una vez que llegan a esa edad, pierden el derecho de la pensión. Otra cuestión es con respecto a los hijos incapacitados. Si un hijo tiene una incapacidad, es discapacitado, entonces la edad no importa. La pensión debe llegar al discapacitado. Y con respecto a la pareja debe tener menos, el legislador dice que la mujer debe tener menos de 45 años para tener derecho a la pensión. Hay muchachitas ahí que no tendrían derecho a una pensión, pero en este caso hay una indemnización equiparable a 2 años de salario. No es una pensión, pero sería una indemnización. A mi modo de ver, la disposición es inconstitucional, porque está haciendo diferencias entre unas personas y otras personas en ocasión de la edad. Y la Constitución dice que tú no debes hacer diferencias por las edades. Lo mismo vería yo con respecto a los hijos. Hay unos valores que no son del Estado y no son del sistema, es un seguro. Denmeles un valor aunque sea mayor de edad. No se lo dan a término de pensión si no quieren, porque la palabra pensión parece que comunica la idea de alguien que amerita ser asistido, que es como, ¿cómo decirte? Que es como una dádiva. Aquí se ve la pensión como una dádiva y no como un derecho. Pero si no se la quiere dar porque ya tiene 20, 22, 25 años, dámele una suma. Indemnízalo por la muerte de su padre o de su madre en ocasión del accidente de trabajo. Pero ¿qué ocurre si el sujeto que falleció más grave, por eso sigo señalando que la legislación tiene que ser revisada y replanteada? ¿Qué ocurre si el sujeto no tiene esposa y no tiene hijos? No tiene esposo y no tiene hijos. El sistema se está quedando con esos dineros. Ese dinero debe ir a los herederos. Es la visión que yo he sostenido al país en artículos que he escrito sobre el tema. Es un dislate que estemos privando, cuando pagamos un seguro, del beneficio del seguro a los herederos de la persona beneficiaria del seguro. Otra cuestión que también critico es que si la pareja se vuelve a casar y tiene una pensión, ¿la pierde? Esa es una limitación que no tiene ningún sentido a la luz del derecho moderno, porque el matrimonio es un derecho, nadie está obligado a permanecer en estado de soltería y se les está obligando a permanecer en estado de soltería para no perder el beneficio de la pensión. O sea, me vas a cerrar la boca con unos pesos, me vas a quitar el derecho de vivir los años que tengo para seguir percibiendo un beneficio. ¿Y qué relación tiene que me case de nuevo con un derecho que ya se adquirió? Los derechos que se adquieren no deberían perderse por cuestiones de este tipo. Y esto es un planteamiento, obviamente, para que el tema se repiense, porque estos eventos deben ir más allá de enseñarnos a prever. Ese tema de la pensión, de la pensión del cónyuge que supervive o sobrevive,
no solo está vigente aquí, sino que también lo encontramos en Estados Unidos, lo encontramos en España y allá también la gente tiene su cuestión porque alegan eso mismo. Si la gente se casa, ya perdió esa pensión. Pero entonces lo que hacen es que tienen una unión de hecho y mantienen la pensión. Sí, pero la unión de hecho aquí en el país también te priva de la pensión. Ya. No es claro la gente, si conoce el sistema, tu unión de hecho, porque nuestro problema con la unión de hecho es que como no se formalizan, no llegan casi nunca a ese nivel, pues no se conocen, pero si la mujer se empreñó, ya, imagínate. Y alguien dice, pero te preñada, ¿y cómo te preñada? Y tiene un marido en la casa y te preñada, que le quitan la pensión. El sistema es igual, porque hay que recordar que no hay que estar casado para tener derecho a la pensión. Con una relación de hecho se tiene derecho a la pensión, pero otra relación de hecho te quita el derecho a la pensión que la primera te dio. Yo creo que al margen de que esta situación exista en otros países, nosotros tenemos una legislación muy avanzada en términos de derechos fundamentales, de hecho más avanzada que la española, más avanzada que la estadounidense, y si nos dimos una constitución con ese nivel, nosotros tenemos que respetar obviamente su texto, porque la constitución es normativa y es la primera fuente. Por eso entiendo que el matrimonio no debe privar de ese derecho y ojalá que alguna mujer o algún hombre que esté en esa condición pueda elevar ante el Tribunal Constitucional una acción para que esa normativa se expulse del sistema, que se puede hacer tanto en ocasión de un proceso que esté manejando como al margen de cualquier proceso. Por el solo hecho de que alguien se quiera casar y no quiera perder la pensión, puede solicitar al Tribunal Constitucional que declare inconstitucional las normas restrictivas del ejercicio del matrimonio, que es un derecho consagrado en el artículo 55 de la Constitución y que el constituyente no establece como ninguna condición esta, y la propia Constitución te consagra la seguridad social como un derecho fundamental y no son dos derechos que uno excluya al otro. Muy bien, volvemos entonces al tema central, porque aunque este no era parte del riesgo laboral, pero es un derivado de lo que sucede cuando cuando pudiera ocurrir un riesgo laboral o una enfermedad laboral, que es el tema del fallecimiento, la posterior pensión, qué pasa con la pensión. Es decir, no nos desviamos del tema del todo. Para los amigos oyentes que pudieran pensar que no fuimos, no nos hemos ido. El tema es parte del tema, Exacto. porque es parte de lo que se deriva del seguro. Si no hubiese seguro de riesgos laborales, no habría pensión. Entonces, siguiendo con el tema del seguro del riesgo laboral, le tengo una pregunta y es, ¿qué pasa si ocurre un accidente de trabajo y el empleador no lo comunica al sistema? Y la pregunta que se deriva de eso es, ¿pierde el trabajador los beneficios del seguro? Bien. Según la normativa, el empleador debería comunicar el accidente de trabajo que conoce dentro de las 72 horas de su ocurrencia. Hay ocasiones en que el empleador no comunica al sistema que el accidente se produjo. Al no comunicarlo, obviamente el sistema no está en condiciones de responder ni por las prestaciones en especie ni por las prestaciones económicas. Si el empleador no comunica el accidente en las 72 horas, no se produce caducidad o pérdida de derecho para el trabajador, porque se le permite al trabajador notificar por sí mismo el accidente con posterioridad o notificarlo a través de la Dirección de Información de Defensa de los Afiliados, la DIDA, que pienso que esa disposición que tomó el sistema es muy válida porque al principio en que empezó a tratarse el tema se estaba invocando caducidad por no haber comunicado a tiempo la ocurrencia del siniestro. En muchos de los seguros ocurre que se
que se vincula a una cláusula de caducidad a la falta de comunicación del siniestro, pero se salva en nuestro sistema. El trabajador puede percibir los beneficios, incluso si ha hecho los gastos de su propio dinero, porque la ausencia de notificación hace que los servicios que esté recibiendo puedan no estar cubiertos a tiempo por el sistema. Entonces lo que tiene que hacer es comunicación solicitando reembolso. Para ello hay formularios que están disponibles para los trabajadores y cuando tienen duda pueden acercarse a un órgano que es una especie de híbrido en el país, que es la DIRA, que forma parte del sistema, pero que también defiende a los afiliados. Entonces, Carlos, siguiendo con eso, ¿qué ocurre si el empleador no está al día con el pago del seguro, con los derechos? Es decir, ¿qué ocurre con los derechos del trabajador si el empleador no está al día con el pago del seguro? Bien, esto es frecuente aquí en el país, que los empleadores se atrasen con el pago de las partidas que tienen que ver con el seguro de salud y que tienen que ver con el seguro de riesgos laborales. Lo ordinario sería pensar que el trabajador no va a recibir los beneficios del seguro porque su empleador ha incurrido en atrasos. Sin embargo, lo que se contempla es que el empleador deberá pagar una mora por la retención que ha hecho de los pagos y no es que el trabajador va a perder los beneficios del seguro. El solo hecho de estar afiliado protege al trabajador aun cuando su empleador esté en mora. ¿Qué no protege al trabajador? El que no esté afiliado. Por eso, los pequeños, medianos y microempresarios deben empeñarse en cada vez que contratan un trabajador, incluirlo en los seguros, porque todavía incurren en mora y las consecuencias son menores porque lo que estamos hablando es de que el costo del seguro se va a elevar un 5%. No es lo mismo decir que voy a pagar unos cientos de pesos más a que voy a tener que pagar una indemnización que puede costarme millones de pesos porque no he tenido la previsión de incorporar al trabajador. Si un trabajador muere en ocasión del servicio y el microempresario, el mediano empresario, por ejemplo, no lo tiene asegurado, tendrá que buscar 6.000 días de salario. Y 6.000 días de salario llevan a cualquier empresa a la quiebra. Es mucho dinero. Y claro está que uno no debería poner a trabajar a la gente antes de tener seguro. Pero sabemos que aquí en el país a mucha gente se las pone a trabajar sin tener el seguro. Ese es uno de los riesgos que hay que prever. Una cirugía te puede costar acá 1 millón de pesos. Si el trabajador ha sufrido un accidente que requiere una alta cirugía y no está asegurado, ¿quién paga ese 1 millón de pesos? El empleador. Pero los meses de licencia que debería el trabajador estar recibiendo un pago, ¿quién va a librar ese pago? No el sistema, será el empleador que lo tendrá que hacer. Por eso hay que tener en cuenta que este seguro es previsorio, no es costoso, no es tan alto y permite que la empresa mantenga no solo un pasivo, en este caso para cubrir el costo del seguro, sino que es una previsión, o sea, es también una inversión, porque el seguro se considera como inversión. Entonces, esa respuesta que me diste ahí me contesta la siguiente pregunta, que era, ¿qué sucede? ¿A qué podría estar enfrentándose el micro y pequeño empresario en caso de que no tenga su trabajador asegurado? Ya diste unos ejemplos muy tangibles y muy puntuales,
Entonces, pasamos a la siguiente pregunta, que es si el empleador tiene al trabajador asegurado y le hace una demanda en daños y perjuicios, ¿qué puede hacer para defenderse el empleador? Mira, esta es una realidad lamentable en la que incurren muchos profesionales del derecho en el país, que ante un accidente laboral, ellos demandan al empleador. Lo que tiene que verificar primero el abogado en el sistema es si el trabajador cuyo caso asume está cubierto o no está cubierto por el seguro de riesgos laborales. Si está cubierto por el seguro, la demanda no debe orientarla al empleador, debe orientarla al sistema. Y en el sistema hay una fase que ni siquiera se tiene que demandar para llegar a acuerdos y que se produzcan indemnizaciones. El tiempo para estas demandas llega hasta 5 años, contrario a demandas en responsabilidad civil ordinarias que muchas tienen una corta prescripción de 6 meses. En materia de accidentes de trabajo, el trabajador o sus herederos pueden encaminar demandas y pretensiones todavía hasta los 5 años de la ocurrencia del siniestro. Si el empleador es demandado y tiene seguro de riesgos laborales, está claro que la demanda le está generando un daño. ¿Por qué razón? Porque el empleador no puede ir a defenderse por sí mismo en una demanda en responsabilidad civil. Él tiene que contratar el servicio de un abogado que le va a cobrar una suma de dinero, salvo que ese empleador tenga un servicio permanente, tenga una iguala, y posiblemente esté erogando una suma extraordinaria. Si tiene iguala, pues el abogado que le represente en la iguala le va a asistir en el proceso y no va a tener un costo adicional. Pero de ocurrir la demanda, entonces lo prudente es en la fase preliminar de la demanda, lo que se llama en la fase in limine litis, antes de que se discuta el fondo de la demanda, que el abogado del empleador promueva la intervención del sistema de riesgos laborales, la superintendencia, que promueva la intervención para que, de producirse una demanda, los efectos económicos de la demanda, si los tuviese, sean respondidos por el seguro de riesgos laborales. Y pedir, una vez que haga intervenir a el sistema, la exclusión suya del proceso, para que no siga acumulando gastos. A veces los jueces no entienden mucho esta problemática que puede tener un pequeño, un micro o un mediano empresario, que le pueden abrir 3 o 4 demandas que él mismo ha cubierto de antemano con la póliza de un seguro. Finalmente fallan excluyendo al empleador y si la demanda prospera, condenando al sistema. Pero lo que entiendo es que los abogados deberíamos entender que también se corre el riesgo de que el empleador no sepa o no quiera o no lo haga, no haga intervenir a la administradora de riesgos laborales en el proceso, se produzca un descargo del empleador porque el empleador tenga el seguro, y la Suprema Corte de Justicia ha dicho que cuando hay seguro, el empleador no tiene que cubrir por una demanda en daños y perjuicios, y que entonces pase también el plazo de los 5 años y el sistema tampoco le responda a la familia. Es una cuestión que los abogados que manejan responsabilidad civil deberían ver. A dónde orientan la demanda para que no pierdan tiempo, no le generen problemas a quien está generando una actividad y que tiene cubierto a sus trabajadores, y que por lo tanto ellos mismos tengan las posibilidades de ganar la demanda, porque demandando a quien no debe reparar, la demanda en responsabilidad civil también carece de sentido.
Muy amplia esa respuesta, muy interesante y con cuestiones así muy puntuales y muy concretas. Tenemos la última pregunta de mi lista, de mi entrevista. Después que yo haga esta pregunta al público participante, si tiene preguntas puede ir escribiéndolas en el chat que yo las voy a ir leyendo si no están repetidas. Entonces, mi última pregunta, Carlos, y después vamos a leer preguntas que ya tengo en el chat. La última pregunta mía es, ¿este seguro de riesgos laborales, de protección ante riesgos laborales, es solo para empresas formalizadas? Esta pregunta se la dedico a nuestros clientes que nos están escuchando para que conozcan uno de los puntos interesantes y favorables de estar formalizados. Entonces, Carlos, por favor. Las empresas que están formalizadas obviamente tienen un mayor nivel de conciencia de estos temas, el seguro, seguro de salud, seguro de riesgos laborales, hacen previsión porque tienen asesores buenos como ustedes. Aquí hay un equipo de profesionales interesante en esta Promipyme, Ucateva en Barahona. Esta misma actividad cuenta con el aval del Grupo León, que indica que está interesado en que la gente que está formalizada tenga seguro y que pueda prevenir las consecuencias de los accidentes y de las enfermedades profesionales. Y sin embargo, el seguro no solo es para quien está formalizado. Una persona física que tenga empleados puede contratar este tipo de seguro. Lo que tiene es sencillamente que incorporarlos en una nómina, incorporarse al sistema de información, al sistema de usuario único, y con su cédula personal y los datos de los trabajadores le incorporan al sistema. O sea, no, como habíamos hablado en la sesión anterior, en el ámbito laboral, la idea de empresa es diferente al ámbito comercial y se entiende que el que tiene un determinado número de empleadores y de trabajadores, en principio se consideraban dos, se habla después de este número, 3 trabajadores, 4, 5, 10, no importa el número, ya tú tienes derecho. Lo que no se ha considerado es el seguro para el propio empleador, que no acumule la condición de trabajador, o cuando tienes, por ejemplo, un solo trabajador. Y yo creo que no debería ser así, incluso que hay unidades de 2 gentes y que esas 2 gentes podrían, si están en ánimo de pagar, que se les acepte ese tipo de seguro. Pero el legislador ha establecido unas normas y hasta que esas normas estén vigentes, obviamente deben prevalecer. El derecho nos obliga al margen de que estemos de acuerdo con él por una cuestión de seguridad jurídica. Pero el seguro está abierto para empresas formales y para las empresas que no tienen la constitución, que es, entiendo, a lo que usted le llama formalidad en este espacio. Bueno, muchas gracias. Vamos ahora con las preguntas que tenemos en el chat. Nos pregunta el usuario que tiene, no tengo el nombre, pero dice Chromebook. Dice que pregunta que qué sucede si ocurre el accidente, suponiendo que es un accidente laboral, es decir, un accidente considerado laboral, y el vehículo no tiene el seguro al día. ¿Qué estaría ocurriendo? Yo pongo eso como un poco improbable porque las empresas de verdad se mantienen con sus seguros al día, pero pudiera existir la eventualidad de que una empresa no tenga el seguro al día. Entonces, ¿qué sucedería en ese caso? El hecho es que la categoría de accidente laboral y accidente de tránsito, cuando los combinamos, no tiene que ver con que el accidente haya ocurrido en un vehículo de la empresa.
El vehículo puede ser de la empresa y el accidente ser de trabajo si la empresa ha asumido la obligación de buscar y de regresar al trabajador. Pero el trabajador puede ir a pie y haber un accidente de tránsito o no. Y si yo voy para mi casa a pie y me choca un vehículo, un accidente de tránsito porque un vehículo me chocó y me chocó en la vía pública, pero es un accidente de tránsito para el conductor del vehículo y para mí que soy trabajador sería un accidente de trabajo porque me dirijo a mi casa. Si yo quiero demandar al que me chocó, entonces vuelvo y me coloco en el ámbito del accidente de tránsito, porque para yo obtener indemnización del que me choca cuando yo voy a pie, yo tengo que demandarlo de responsabilidad civil a la luz de la ley de tránsito. O sea, el accidente de trabajo no tiene que ver con de quién sea el vehículo, si el vehículo tiene seguro o si no lo tiene. En todo caso, lo que tiene que ver es con la jornada, con ese vínculo de subordinación que tiene el trabajador cuando va a la empresa o cuando regresa de la empresa a su casa. Que para estos efectos se considera que el acontecimiento que le ocurre es accidente de trabajo. Y sería accidente de trabajo si el sujeto se cae en el trayecto sin hacer contacto con ningún vehículo mientras se regresa a su casa a pie. Sería accidente de trabajo porque ocurrió en la jornada, pero sería accidente de trabajo si el sujeto cuando pasa para su casa hay una huelga y están disparando y una bala perdida lo mata, porque es lo que convierte en accidente de trabajo el hecho es la subordinación, es el espacio en que el trabajador todavía queda vinculado con la actividad que realiza a cuenta de otro. ¿Entendido eso? El seguro no tendría que ver, el accidente tendría las mismas consecuencias. Ok, entonces tengo otra pregunta del mismo usuario. Él pregunta que ¿qué tribunal conoce estos casos? Del tema de los accidentes laborales. Entiendo que es el tribunal laboral de primera instancia. El accidente, ¿no?, de trabajo, lo normal es que se ventile como una cuestión de derecho público. Lo normal, cuando conoces el tema, tú te orientas al sistema, tú haces la reclamación al sistema, el sistema te califica el accidente como de trabajo. Si tú no estás de acuerdo con la calificación, por ejemplo, porque el sistema descarta que sea un accidente de trabajo, entonces tú tienes dentro del mismo sistema recursos de revisión. Porque puede ser que la comisión médica haya considerado que tu enfermedad no es profesional, sino que tu enfermedad es común. Entonces, lo que dijo la comisión regional lo llevo a la comisión nacional. Si la comisión nacional me falla en cuenta, voy al propio sistema que tiene un equipo técnico que me va a ventilar la cuestión que estoy planteando. Si dentro del sistema no encuentro una solución, entonces sí yo puedo ir a lo que sería el derecho común. Y el derecho común entonces me va a colocar ante un juzgado que tiene la capacidad para conocer, en este caso, la demanda y me va a fallar no bajo ese procedimiento ordinario del sistema de los conflictos económicos del Código de Trabajo, porque ya yo estaría convirtiendo en mi demanda en lo que sería una demanda de responsabilidad civil y que tiene entonces otro cauce, aunque en nuestro sistema
por ejemplo, si fuera en Barahona, sería el mismo tribunal. Si es en Santo Domingo, en Santiago, como hay tribunales especializados, entonces yo tendría una situación distinta. Pero hay cuestiones ligadas a accidentes de trabajo que son incluso de la competencia del juzgado de paz, porque tienen que ver con infracciones que ha cometido el empleador y que se consideran que esas infracciones van a constituirme un tipo penal, y al constituirme un tipo penal, el sistema persigue al empleador y el trabajador puede, por excepción, incorporarse y hacer una reclamación que se derive de esa observancia a leyes o reglamentos en la que ha incurrido el trabajador para él demandar ahí daños y perjuicios. O sea que puede obtener en unos casos el juzgado de primera instancia y en casos excepcionales tener incluso el juzgado de paz. Pero lo ordinario, lo común y lo deseable es que estas cuestiones constituyan una prevención de conflictos judiciales entre el empleador y el trabajador, porque a quien voy a demandar no es al empleador, y por lo tanto, si el sistema me coloca la posibilidad de tener salidas amigables y las partidas indemnizatorias están contempladas en la ley, y si me están pagando la clínica, y si me han pagado la cirugía, y me van a pagar las semanas de licencia, ¿por qué carajo voy a demandar? Es decir, como abogado yo debo sencillamente conocer el sistema y manejarme con el sistema mucho más rápido, el dinero viene más rápido, el trabajador está más contento y el empleador está más tranquilo, porque un microempresario tiene unas dificultades y un pequeño empresario que no las tiene el gran empresario, que es que el microempresario tiene unos contactos personales con sus trabajadores. Él sabe cómo se llaman y dónde viven, porque normalmente tiene 10, tiene 8, tiene 12. Y hay unos vínculos tan cercanos que el problema del trabajador termina afectando la psiquis del empleador. Contrario a que si trabajo en la Coca-Cola, yo no sabré nunca quién es el jefe de la Coca-Cola. Yo tendré contacto con el jefecito que me tocó a mí, por ejemplo, pero la Coca-Cola no sabe quién soy yo. O sea, las grandes empresas tienen unos esquemas muy distintos, muy diferentes de manejarse. Y como este trabajo es para pequeñas, medianas y microempresas, lo primero es decirle al trabajador, mira, te tengo un seguro y si tú tienes un problema de un accidente, de una enfermedad, el sistema te responde. Y si tienes un abogado, búscate un abogado que sepa conducir eso, porque el sistema también te responde. Esa es la idea mejor que uno puede dar en un conversatorio de este tipo. Muy bien. Aprendan a manejarse los abogados con el sistema. Tengo tres o cuatro preguntas más, pero antes de la pregunta, un mensaje dirigido a nuestro querido público. Subimos en el chat un formulario de evaluación, como le dijimos la semana pasada y como le pedimos en cada encuentro de este tipo que tenemos. Nos interesa la evaluación, ver su punto de vista, saber qué podemos mejorar, escucharlos a ustedes. Y para escucharlos les enviamos un formulario para que nos evalúen, para que evalúen la actividad. No evalúen ahí que si yo me peiné ni nada de eso, sino el contenido de la actividad, si a ustedes les resulta útil, que esperamos que sí. Tengo una pregunta que hace Auris Mato. Ella pregunta ¿qué sucedería si toma un permiso al empleador para ir al médico, por ejemplo, ir al médico, y en el trayecto, en el camino sucede un accidente? ¿Se cataloga ese accidente como accidente laboral? Esa es una pregunta. Y tengo otra, antes de seguir, que dice Alexander Serrata Peralta, que si, suponiendo, esto es un caso como muy concreto, que si una persona trabaja en una oficina y en el local de al lado, o al lado de ese local, ha explotado un tanque de gas que es de otra propiedad, que no es de la propiedad de la empresa, y esa explosión afecta a la empresa en la que esa persona trabaja. ¿A quién le corresponde el el pago de los daños que recibe su trabajador? Y Ana Mary pregunta, bueno, ella hizo un comentario.
Yo preferiría que me digas la primera pregunta. Una, ok. Mientras yo me bebo mi cafecito, así tengo la cabeza para una pregunta y la boca para el café. Ok, entonces suelta el café y escucha. Pregunta Auris Matos que si, por ejemplo, en el medio de la jornada laboral toma un permiso para ir al médico, por ejemplo, y en el camino sucede o ocurre un accidente, ¿eso se cataloga como accidente laboral, sí o no? Bien, es una pregunta interesante porque la persona que lo hace está haciendo una extrapolación. O sea, yo considero accidente de trabajo cuando voy para la empresa y cuando regreso a mi casa. Ahora yo estoy en el lugar de trabajo, no voy para mi casa, voy para la clínica, pero voy con el permiso del empleador. Estoy dentro de la jornada y el empleador me ha concedido, o sea, estoy todavía bajo su subordinación. Y si ocurriera el accidente, estaría también cubierto por el vínculo de la subordinación que no se rompe con el permiso. Al contrario, el permiso es una reafirmación de la subordinación. Bueno, la pregunta de Alexander Serrata, que la hice ahorita, ahora la voy a formular de nuevo porque supongo que te has tomado tu café. Él pregunta o pone un supuesto que una persona trabaja en una oficina y al lado, en un local, ha explotado un tanque de gas. Entonces, esa explosión afecta al trabajador o a los trabajadores que están en la edificación de al lado. ¿Quién debe pagar los daños que han recibido esos trabajadores o ese trabajador a consecuencia de lo que pasó al lado? Bien, ahí habría un híbrido. Eso va a depender de la opción que se elija, pero es accidente de trabajo porque ha ocurrido durante la jornada y ha ocurrido en el lugar del trabajo. Y el trabajador obviamente puede obtener los beneficios y las compensaciones que se derivan del seguro de trabajo. Si entendiera que le resulta posible demandar por una figura que contempla el Código Civil que se llama comunicación de incendios, o sea, el incendio empieza en una propiedad vecina y de la propiedad vecina se extiende a la contigua, y entonces los que están en la propiedad contigua pueden demandar a el que tuvo el punto de origen del incendio. En este caso, al propietario que tú señalas que es vecino. Y no solo le podría demandar el trabajador que sufre el daño, ya en términos de responsabilidad común, sino el propio empleador, no en su condición de empleador, sino en su condición de víctima, porque él pudo haber perdido el local que tenía. Entonces él tiene derecho a demandar al margen de lo que es la cuestión de seguros, de riesgos laborales con la que él ha cubierto a sus trabajadores. Es decir, el accidente sigue siendo para los trabajadores laborales por el vínculo de subordinación. Y en este caso, como hay un tercero ajeno al empleador, a quien se le puede atribuir una falta, entonces esos trabajadores tienen, como en un accidente de tránsito, la posibilidad de obtener dos partidas. Obtener una partida que proviene del seguro de riesgos laborales y obtener una partida del propietario del edificio contiguo donde se generó el incendio y que se comunicó y que por esa comunicación afectó la salud, afectó la estabilidad y afectó las emociones de los trabajadores. Porque hay que entender que no siempre las partidas que da el sistema de riesgos laborales cubren la plenitud de los daños. Y si el otro es poderoso y tiene recursos, y por ejemplo murió el papá y los salarios que tenía el papá eran bajos, las indemnizaciones también van a ser bajas si me provienen del seguro. Pero y si puedo demandar por comunicación de incendio al vecino y un juez me le condena a pagar 10 millones por el dolor que sufrí por la pérdida del papá, lo demando a él también. O sea, las dos demandas son acumulables en este caso. Una no excluye a la otra,
pero ambas tendrían fundamentos diferentes e irían a instancias diferentes. Bueno, Alexander, esperamos que tu pregunta haya sido satisfactoriamente respondida. Agradecemos la participación y la presencia de todos ustedes, del doctor Carlos Julio Félix Vidal. Esta actividad llega a ustedes, ha llegado a ustedes gracias al acuerdo que tiene el Centro MIPYME Ucateva con el Banco BHD León a través de su plataforma Open. Vamos ahora a darle paso a nuestro director. Carlos, muchas gracias, buenas noches. Vamos a darle paso a nuestro director, Omar, para que Omar, por favor, nos dé ya una palabrita de despedida antes de decirles hasta luego. Bueno, Ana, creo que me ven. Sí, te estamos viendo. Lo viendo. que quiero es, excelente, buenas noches a todos y todas. Saludo especial al doctor Carlos Julio Félix. Ya hoy culminamos con estas 2 exposiciones que ha hecho, pero sabemos que no serán las últimas, ¿verdad, Ana? Claro. Porque los temas son sumamente importantes y adecuados para nuestros MIPYME. Espero que Ana lo haya atendido bien en la oficina. Creo que claro. Sí. También, aquí está la prueba. Y también sabemos que nuestros clientes han recibido con beneplácito esta exposición, ¿verdad? Y este conversatorio, porque sabemos que usted y Ana tienen una muy buena relación y se demuestra aquí mismo en esta actividad que hemos realizado. Como decía Ana, esto llega a ustedes gracias al apoyo de nuestra Universidad Católica Tecnológica de Barahona Ucateva, también a la plataforma Open del VHD y a todo el equipo del Centro MIPYME, que como siempre se suma a estos eventos. Lo que queremos es que ustedes sigan en contacto con nosotros. Ya nosotros tenemos sus datos, les estaremos llamando, porque queremos que aparte de esta capacitación formen parte de nuestra cartera de clientes del Centro MIPYME, porque aparte de estas formaciones pueden recibir asistencia técnica, pueden recibir asesoría legal, que es la que ofrece Ana en formalización y demás. Tenemos también asesoría TICS, asesoría financiera y tenemos la asesoría empresarial por cada uno de los que tenemos y también la asistencia de nuestra coordinadora administrativa. Así que muchas gracias a todos. Llenen por favor la evaluación, que ahí la hemos puesto varias veces, porque ustedes llenando esa evaluación pueden ayudarnos a retroalimentar y a seguir creciendo. Así que muchas gracias, porque yo sé que ya casi es la hora del toque de queda, Ana, tienen que salir de Ucateva. Sí. Agradecemos a todos por la participación y doctor, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Gracias a todos, buenas noches.